Bien, gracia, paz y misericordia se con cada uno de ustedes, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Estamos retomando nuestro estudio que hemos titulado La victoria de la luz. Un estudio de Primera de Juan, donde estamos extrayendo puntos muy importantes, por lo cual Juan escribe a este grupo de hermanos. Y mediante esta carta, que hemos visto en primera instancia que es apologética, defendiendo el grupo de los gnósticos en cuanto a ciertas enseñanzas, doctrinas que se estaba enseñando, pero a la misma vez vemos que es una carta pastoral. Juan va a hablar a estos hermanos para que puedan madurar y diferenciar la doctrina verdadera de la equivocada que estaban rondando por esa época, pero a la misma vez los va a exhortar a estar maduros en la fe, ¿no? A estar constantemente en crecimiento para la obra, para el conocimiento, para la comunión, para el amor, para la obra de Dios allá para estos hermanos a los cuales Juan escribe, ¿no? Entonces veamos puntos importantes, ¿les parece? Abran, permítame un momento ir a la diapositiva que ya lo tenemos ahí. Solamente quiero ver dos puntos porque vimos mucho en estas 5 lecciones que vimos. Abarcamos mucho y vimos que Juan es una carta muy exhortativa que nos va a llamar siempre a la exhortación, a la reprensión, pero también nos va a dejar con ese consuelo de la edificación y saber que toda la exhortación que Juan está dando para estos hermanos, aunque aplica para nosotros, también la consolación viene también de esa mano, ¿no? Entonces, Juan tenía una línea de partida. Esta preciosa epístola está construida a la luz de 4 temas principales que armonizan entre sí. Cada uno de estos nos enseña un contraste básico entre la vida de Dios y la vida sin Él. Quiero que subrayes esa parte, ¿no? Aunque en tu material debe estar por la página 1, ¿no? Cada uno de estos nos enseña un contraste básico entre la vida de Dios y la vida sin Él. Entonces, el libro de Juan, como lo expuse hace un momento, nos va a hablar de Dios y una vez que nos hable de Dios, nos va a mostrar, nos va a llevar al campo práctico viendo o recibiendo lo que Juan enseña de Dios, ¿no? Que Él es del principio, el verbo de Dios, que Él es la luz de los hombres, que en Él no hay tinieblas, etcétera. Todo eso Juan lo va a aplicar para que después los cristianos vivan a Dios en ese sentido, en la expresión y exposición que Juan da a Dios. Ahora, ¿cuáles son estos 4 temas? Solamente esto vamos a ver para dar pie a esto, ¿no? Los 4 temas principales son las características de Dios, ¿no? Él es la luz, Él es amor, en Él hay verdad y Él es certero o la certeza de Dios, ¿no? Ahora, estos 4 temas van a tener su némesis, su oposición. En este caso, Juan, el libro de Juan, de primero de Juan, va a hacer un contraste, una diferencia, ¿no? Entre la luz contra las tinieblas, el amor versus el odio, la verdad versus el error y la certeza versus la incertidumbre. En un mundo tan diferente en el que vivimos hoy, y no era diferente a la época que vivía los hermanos a los cuales escribe Juan, se trataba de muchas equivocaciones, tanto doctrinales, y no solamente eso, sino que también había problemas dentro de la iglesia. La inmadurez, el egoísmo, el orgullo, la vanidad estaban sometiendo a la iglesia a una decadencia espiritual. Juan va a escribir esta carta para exhortarles y mostrarles el carácter de Dios. Y una vez que miren el carácter de Dios, ellos van a tener que reflejar ese carácter que Juan está describiendo acerca de Dios. Y cuando Juan dice Dios es luz, claro, pero también hay tinieblas en el mundo. Dios es amor, pero también está el odio. Dios es verdad, pero también hay error en el mundo. Dios es certero, es la certeza, es la veracidad, pero también el mundo causa incertidumbre. Entonces, en un mundo tan diferente, tan pluralista en todo sentido, cuando vemos a Dios y vemos al mundo, sí hay un versus, sí hay un contraste, sí hay un alejamiento, una distancia entre lo que es Dios y lo que tiene que ser el cristiano y lo que es el Dios de este mundo y lo que son los hijos del mundo, ¿no? Entonces, estos 4 temas van a ser importantes en todo el libro de Juan. La luz,
el amor, la verdad y la certeza. Muy bien. Entonces, con eso en mente, solamente queríamos recordar este punto que es importante, que abría todo el libro de Juan. Vamos a la página número 11 en sus materiales, página número 11, y veíamos, entrábamos a los bosquejos expositivos del libro de Juan. Y ahí voy a pedir a mis hermanitos, los que puedan ayudarme con la lectura, puedan hacerlo. Muy bien. En este punto o en este bosquejo expositivo del capítulo 1 de Primera de Juan, cuatro cosas importantes vamos a ver. Inciso A, una vida que manifiesta a Dios. Inciso B, una vida que se deleita en Dios. Inciso C, una vida consecuente con Dios. E inciso D, una vida para andar en pureza para Dios. Cuatro puntos vamos a ver. Estamos retomando este estudio ya de mucho tiempo, a un mes y algo más, si no me equivoco, y ya lo hemos visto en cierta parte, esto del bosquejo del capítulo 1, ¿no? Creo que abordamos el inciso A y un poco del inciso B. Entonces vamos al material, que es una obra, es un obsequio y es también un apoyo, una ayuda del pastor Jonathan, quien tiene el ministerio allá en Chosica, Perú, y agradecemos porque estos son sus materiales y es algo que él está brindando al ministerio también, perspectiva bíblica, para que podamos implementar y ayudar a los hermanos en cuanto a este libro tan hermoso que es de Primera de Juan, que hemos colocado por título La victoria de la luz. Muy bien, vamos a la página 11. El tema predominante en la mente de Juan es establecer las bases necesarias para que el pueblo de Dios pueda diferenciar, subraya eso, pueda diferenciar entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos maestros que habían salido por el mundo. Para esto, Juan inicia hablando de la vida de Dios, manifestada y reflejada en los hijos verdaderos. De aquí extraemos principios que nos guían a vivir correctamente como cristianos en el día de hoy. Y esto es lo importante, amados hermanos. Juan, por ejemplo, en el libro de Juan, tú vas a ver que le va a decir, este es el mandamiento desde antes, ¿no? Y yo vuelvo a dar este un nuevo mandamiento. Entonces, cuando Juan habla del mandamiento, no se refiere a la ley mosaica, no se refiere a los mandamientos de la ley. Este mandamiento es el principio o el corazón de la ley, porque este mandamiento que Juan va a hablar es el amor a Dios y el amor a Cristo. Muy bien. Por eso, del libro de Juan, ¿qué vamos a sacar? Principios, principios. Cuando tú estudies un libro entero de la Biblia, siempre enfócate en eso, en Dios. Ese tiene que ser tu estudio. Buscar a Dios, conocer a Dios, a ver y entender la voluntad de Dios también, lo que Dios está haciendo en cuanto a este libro, en cuanto a esta manifestación que el mismo libro está connotando, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿qué dice? Juan, ¿qué nos va a dar? Juan nos va a dar principios de interpretación, perdón, principios para vivir en fe. Y para mostrar esos principios, ¿dónde va a acudir Juan? ¿A su pensamiento? No, te va a mostrar lo que es Dios. Por eso, ¿cuáles eran nuestros temas? Dios es luz, Dios es amor, Dios es verdad y Dios trae certeza, seguridad. Entonces, cuando Juan te lleva a ese plano en cuanto a lo teológico, en cuanto a Dios, eso refleja en ti y eso empiezas a vivir. Cuando tú entiendes que Dios es amor, Él no tiene un poco de amor, Él no tiene, no siente amor nada más, Él no tiene un poco de amor, Él es amor, Él es la esencia del amor. Cuando tú entiendes eso, tú empiezas a vivir amando a los demás. Por eso Juan en el capítulo 4, ¿qué dice? El que ama a Dios, ama también al prójimo, ¿sí o no? Entonces Juan nos lleva a Dios, nos habla de Dios, nos muestra a Dios y dice Juan, en pocas palabras, así vivan ustedes, reflejando lo que es Dios. Por eso Juan, ¿qué nos va a enseñar? Principios de fe. Principio aprendido. Dios anhela que sus hijos reflejen la vida suya a las demás personas, no solo con sus bocas, sino también a través de su forma de vivir. En este sentido va a ser Juan exhortativo. En la práctica, en lo devocional, en el día a día. Amemos al Señor y al prójimo, no solamente de boca. Por eso en el capítulo 3, ¿qué va a decir Juan? Hijitos, no amemos solamente de boca y de palabra, sino en hecho y en verdad. Entonces, Juan, esta carta que nos habla del amor, nos va a hablar que el amor que Dios tiene por nosotros y el que debemos tener nosotros por Dios tiene que ser demostrado, vivido, testificado y también
anhelado. Entonces, para Juan, el amor es Dios, esencia, sí, pero el amor se demuestra y nos los va a decir también más adelante, pero vamos con calma, ¿no? Entonces, veíamos el inciso A, una vida que manifiesta a Dios, es decir, una vida que va a mostrar a Dios. Juan va a hablar al creyente, a nosotros. ¿Cómo es una vida que manifiesta a Dios? Y decía, Cristo era desde el principio, Cristo estaba con el Padre, Cristo se nos manifestó, Cristo nos eh, mostró lo que debíamos de ser, ¿no? Y dice ahí, le hemos oído, le hemos visto, le hemos contemplado y le palparon nuestras manos al verbo de vida. Todo esto ya lo habíamos abordado, ¿no? Entonces, una vida que manifiesta a Cristo, ¿cómo una vida que manifiesta a Dios? ¿En qué sentido va? ¿En qué sentido lo muestra Juan? Cristo. Ese manifestar es mostrar, reflejar. Por ejemplo, cuando tú te ves en un espejo, es tu reflejo vivo, ¿sí o no? Cuando tú te ves en un espejo, eres tú. Tus rasgos físicos, tu cabello, tus ojos, es un reflejo vivo de ti, ¿sí o no? Entonces, lo mismo es. Para conocer a Dios, Dios dice, a través de mi Hijo Jesucristo. Dios se manifestó a qué? ¿A través de quién? A través de Cristo. Y dice, Cristo estaba en el principio, Cristo estaba con el Padre, Cristo se nos manifestó, Cristo nos mostró el sentido de la vida. ¿Y qué más? Juan añade, ¿no? En el capítulo 1, le hemos visto, le hemos contemplado, le hemos tocado, dice, con nuestras manos al verbo de vida. ¿No? Y a este que visto, oímos y tocamos, a este os anunciamos, dice Juan. Entonces Juan está mostrando algo importante en relación de Cristo. Creemos en un Dios, claro, pero ese Dios se ha manifestado en el Hijo, como dice Pablo en Colosenses, ¿no? Que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Juan está apuntando primeramente a Cristo. Una vida que manifiesta a Cristo, ¿quién es? Ni siquiera nosotros, ¿sí o no? No nos acercamos de manera completa a eso. Pónganse a pensar ustedes, aunque nosotros somos creyentes y tenemos la tarea de reflejar a Dios en la cabalidad de lo que es el Padre, de lo que es Dios en su esencia pura, ninguno de nosotros lo puede reflejar, lo puede manifestar, lo puede mostrar. ¿Quién es el único que puede hacer todo eso? Cristo. Cristo es el reflejo vivo, puro, completo, pleno de Dios. Por eso Pablo en el mismo Colosenses diría, ¿no? Que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Él es la imagen viva del Dios viviente. Por eso Jesús que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿de qué manera Dios el Padre se nos manifestó a nosotros? Hasta a través de su Hijo, Jesucristo, el Verbo, el que estaba con el Padre desde el principio, ¿no? Y Juan va a ese principio, ¿no? En sus dos libros. Acá en primero de Juan 1, él va a ir en el principio, y en su libro del Evangelio también va a decir, en el principio era el Verbo, ¿no? Y habla de esa eternidad donde siempre ha estado Dios, el Padre y el Espíritu Santo en comunión, en armonía y con gozo y glorificación. Vamos al inciso B, que es ahí donde vamos a ingresar. Inciso B, una vida que se deleita en Dios. Una vida que se deleita en Dios. Y ahora sí voy a pedir que abran sus Biblias en Primera Juan. Hasta aquí era un poco de repaso nada más. Ahora sí entramos en materia. Aquí habíamos quedado. Primera de Juan, capítulo 1. Recuerde que estamos en bosquejo expositivo del capítulo 1 de Primera de Juan, que abarca 10 versículos, ¿no ve? Entonces vamos al verso 3 y verso 4 de Primera de Juan. Leeremos todos juntos ahí en sus casitas. Acompáñenme. Y dice el texto así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Juan aquí va a tocar algo muy importante. Toda persona, todo ser humano, toda creación busca y añora algo, la satisfacción de su vida, la plenitud de su vida. Toda persona quiere estar alegre, feliz, con gozo en su vida, ¿sí? Y para eso el enemigo coloca ciertas distracciones. El dinero te hace feliz, el amor completo te hace feliz, ¿no? Las posesiones materiales te hacen feliz, pero
Aquí Juan va a apuntar a algo superior. Lo que deleita el corazón del hombre es Dios en Cristo Jesús. Por eso el punto uno, ¿cuál es? Propósitos de Dios, de Dios al manifestar la vida. Entonces vemos ahí, inciso A, para tener comunión con Él. En el capítulo 1, verso 1, verso 3 dice lo siguiente, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo se encarnara? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? No solamente es para morir en la cruz, claro, sí fue para eso, pero en esa venida, muchos privilegios y bendiciones recibimos nosotros como seres humanos, como creación de Dios. Y una de ellas, ¿cuál es? Tener comunión. Por eso Juan, ¿qué dice? Él se nos manifestó, lo vimos, lo tocamos, dice, ¿no? Y se nos manifestó para que vosotros tengáis comunión unos con otros. Y vuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y algo muy importante es eso, ¿no? La comunión con el Padre. Y la comunión con el Padre es por intermedio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es comunión? Comunión no solamente es hablar con Dios, ¿no? Tampoco es solamente vivir en la presencia de Dios. Cuando hablamos de comunión nos referimos a que tenemos una relación familiar. Él es mi padre y yo soy su hijo. Y aparte de eso, de tener una comunión filial padre-hijo, este hijo obedece al Padre. Y en medio de eso, este hijo ama al Padre. Eso es comunión. Cuando hablamos de comunión, Jesús vino a enseñar eso. Ustedes que estaban en pecado, yo vengo a que a reconciliarlos con Dios. ¿Para qué? Para que nuevamente tengan comunión con Dios como lo tuvieron nuestros padres Adán y Eva, que amaban a Dios, hablaban con Dios, vivían bajo la presencia de Dios. Muy bien. Y por un tiempo obedecían las cosas de Dios hasta que vino el pecado. Entonces, esa comunión que era en el principio, Jesucristo viene a restablecer para con la humanidad, en este caso para con nosotros los creyentes. Un beneficio por el cual Cristo se ha encarnado es que ahora tenemos comunión con Dios, con el Padre. Él es mi Padre, Él es tu Padre. Tú eres su hijo, yo soy su hijo también. Por eso el mismo autor a los Hebreos, ¿qué diría en el capítulo 4? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos esa entrada franca y directa al trono de la gracia. Podemos hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. ¿Y Dios tiene comunión con Fernando o contigo porque tú y yo somos buenos? No, esa comunión es gracias a Cristo. Bendecidos somos por la encarnación del Hijo. Inciso B, para que nuestro gozo sea cumplido. Primera Juan 1:4 dice esta cosa, esta palabra, escuchen. Estas cosas os escribo, ¿qué cosas? Verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 4, estas cosas de que el verbo se encarnó, de que el verbo estaba con el Padre en la eternidad desde el principio, que lo vimos, que lo tocamos, que lo escuchamos. Qué dice Juan? Todo esto los estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. No solamente Cristo llena el vacío de nuestra falta de comunión con Dios, de nuestra falta de relación filial con Dios. Por eso alguien hoy equivocadamente dice lo siguiente, ¿no? Todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Todos somos hijos de Dios. Claro, por creación, todos somos hijos de Dios. Incluso los demonios, los ángeles caídos son creación de Dios. Cuando hablamos de hijos de Dios, tenemos que diferenciar lo que diferencia la Biblia. Por creación, todos somos hijos de Dios, hasta los demonios, hasta Lucifer, hasta el enemigo. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. Todos somos hijos de Dios por creación, pero por relación filial, por el nacimiento nuevo, porque el apóstol Pedro, ¿qué dice? Renacidos de una simiente divina, no de una incorruptible, perdón, corruptible, de una simiente incorruptible por el alimento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10 también diría eso, ¿no? Que hemos nacido de Dios. Entonces, somos hijos de Dios por adopción nosotros.
Cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios, tú diré, sí, por creación, pero por adopción solamente los de la fe. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ahora, una vez que tenemos nuestro gozo cumplido, nuestra comunión con Dios, ¿qué viene posteriormente a eso? El gozo. Por eso en las cartas de salutación, ¿tú qué vas a encontrar? La gracia, la paz, el gozo, todo viene producto de qué? De la gracia. Si yo tengo la gracia inmerecida, si Dios ha colocado su gracia en mí, salvando mi vida, todo lo demás es un paquete que se añade. Ahora, como tú tienes relación con Dios, Él es tu Padre, tú tienes gozo en tu corazón, tú tienes comunión con Dios, tú tienes paz de Dios. Todo eso es un fruto que tenemos gracias al sacrificio de Cristo y que colocamos nuestra fe en Cristo que reflejó a Dios. Por eso Cristo es la verdadera comunión con Dios. Él lo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Quien quiera tener comunión con Dios, con mi Padre, quien quiera acercarse a mi Padre, quien quiera tener las bendiciones de mi Padre, yo soy ese intermediario. Yo soy aquel que les va a acercar a Él. Imagínate, tú y yo estamos en el Hijo, entonces sí tenemos este tipo de gozo. Por eso Pablo, Juan, ¿qué dice acá? Vuestro gozo sea cumplido. Si tú le preguntas a la mayoría de, de las personas, ellos te van a decir eso. Queremos estar feliz, queremos estar en paz, queremos estar con gozo, vivir con alegría, ya no con preocupaciones. Y el mundo ha colocado eso en tres cosas, ¿no? Si tenemos salud, dinero y amor, lo tenemos todo, estamos con gozo, siempre con gozo y felices y contentos, ¿no? Pero la Biblia enseña algo diferente. El gozo del ser humano no está en el dinero, no está en el amor y no está también en la salud. El gozo del cristiano está en Cristo. Por eso, ¿qué dice Juan? Su gozo sea cumplido, sea perfecto, sea pleno, sabiendo que el Hijo que estaba en el principio, el Verbo, se ha encarnado. Y ese mismo Hijo es el que mora con ustedes. Ahora, ¿qué tienen ustedes? El gozo cumplido. Ese gozo que tenían los apóstoles. Tenían al Hijo, por lo tanto tenían ese gozo. Ahora entiendes por qué Pablo diría en Filipenses, gozaos. Una vez más digo, gozaos en Cristo, porque Cristo es el gozo cumplido, anhelado. Por eso nosotros podemos estar sin dinero, sin amor, sin salud, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Amén. Me podrá faltar dinero, podrá faltar amor, tal vez salud no es lo que gozo, pero mi gozo ya no lo apunto a esas cosas. Juan dice que su gozo en quién está, en mi verdadera comunión con el Hijo y con el Padre. Escucha lo que te voy a decir. Dios ahora es tu Padre y tú eres su hijo y su hija. Y Cristo es aquel que está intercediendo por ti. Lo dice más adelante. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, dice. ¿Qué gozo más puede ser más grande que ese? Estamos, hermanos, protegidos por Dios mismo. Y aparte de eso, el Espíritu Santo mora en nosotros. Mi gozo está cumplido. ¿Tu gozo está cumplido? Espero que sí. Juan, ¿qué dice? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. No incompleto, no imperfecto. No dice, tu gozo vendrá cuando sea el arrebatamiento. No dice eso, amados hermanos. Tampoco dice, su gozo será cuando pasen estas pruebas. No, su gozo ya se ha cumplido. ¿Por qué, Juan? Porque el verbo, el verbo tocante de vida, la luz del mundo, ya vino. Y en ahí está nuestra comunión. Ese es un gozo cumplido. Por eso la vida eterna que dice Juan, lo va a decir más adelante, Él los dio vida eterna en tiempo pasado. Tenemos la vida eterna. Ya somos de Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso se llama gozo cumplido. Tengo gozo en mi corazón. Muy bien, avanzamos. Punto número 2, las bases correctas para una buena comunión. Entonces, si Cristo vino a traer una buena comunión creyente con el Padre, hay bases que tenemos que seguir. ¿Cuáles serán? Inciso A. Inciso A. Ahora si alguien, los que estén con Biblia, a ver, levanten su manito y los tomen en cuenta. Pueden levantar su manito y yo los tomo en cuenta y para que me ayuden con la lectura.
Eso es, muchas gracias. Entonces vamos con, mantengan sus manitos ahí, ya, yo no me pierdo, mantengan sus manitos, por favor, y ahí yo ya me doy de cuenta, ya que no quieren prender cámaras, vamos a ir con las manitos, ¿ya? Hermana Patti, por favor, búscate Hechos 17 30 al 31, y hermana Norelia, tú búscate Primera Juan 4 20, ¿ya? Entonces, ¿en qué estamos? En las bases correctas para una buena comunión. Y y Juan nos va a enseñar eso también. Todos queremos tener una buena comunión con Dios. Tú como padre, tú como hijo, tú como esposo, esposa. Si yo te pregunto, a ver, ¿no te gustaría tener una buena comunión con tu esposa? Sí, hermano, es que discutimos mucho, no la entiendo, no me entiende. Lo mismo pasa con los hijos, con los papás, ¿sí o no? Un papá con un hijo quisiera tener una buena relación, una comunicación bien estable, sino correcta, pero muchas veces eso no pasa. ¿Y qué tal si yo te digo, esposo, atento, esposa, atento, 5 tips para que tu relación o tu comunicación con tu esposa sea correcta? ¿Cuántos van a venir? Hay 5 tips, nos va a enseñar cómo mejorar mi relación en comunicación con mi familia. Y todos podemos querer aprender eso. De la misma manera, aquí el apóstol Juan y aquí en el material nos va a enseñar bases correctas para una buena comunión. ¿Quieres tener buena comunión con tu Padre Dios? Amén. Venga, les voy a enseñar. Hechos capítulo 17, verso 30 al 31 nos va a decir lo siguiente en cuanto al inciso A. Y el inciso A es aceptar el Evangelio. Leamos. Hechos 17, 30 al 31. Adelante, hermana Pati. Amén. Dios que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Amén. Gracias. Primera, primera base correcta para tener comunión con Dios de una manera eficaz. Tú tienes que aceptar el Evangelio. Por eso Juan dijo, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Escuche lo que voy a decir. Tú no puedes tener una buena comunión con Dios, con el Padre, si no está ahí en el centro, en el medio, como intercesor, Cristo. Tú no lo puedes tener. Tú no lo puedes tener. El Evangelio netamente es Cristo. Él es el buen mensaje. Él es el sano mensaje. Él es el gran mensaje. Y Jesús dijo algo importante que dijimos hace un momento, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para yo tener una buena comunicación, relación, obediencia con Dios, con el Padre, ¿a dónde tengo que recurrir? Al Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Cristo. Por eso eh, Pablo, hablando allá en Atenas, ¿qué dijo en 17:30 al 31? Dios ha pasado por alto sus pecados. ¿Y hoy qué quiere? Que se arrepientan. Dios sí quiere tener comunión con nosotros. Dios sí quiere que nosotros seamos sus hijos por adopción y que heredemos las cosas que Cristo ha heredado de parte del Padre. Dios quiere bendecirnos. La pregunta es, ¿tú quieres tener comunión con Dios? Dios sí pone de su parte. Dios te da el Evangelio y lo vamos a ver algunas cosas más. Pero como primer punto, Dios nos ha dejado el Evangelio y nos pide que le creamos al Evangelio. Y el Evangelio, sin duda, es la persona de Cristo. Él es en esencia el Evangelio. Él es la buena noticia. Por eso Juan que dijo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, a eso anunciamos, eso testificamos. ¿Y Juan qué viste? ¿Qué oíste? Yo vi a Cristo, yo oí a Cristo y a Cristo testifico. Por lo tanto, tú sin Cristo no puedes tener comunión con Dios. Hermano, me estás diciendo que alguna persona que no es salva, que no tiene fe, quiere acercarse al Padre, pero si no es salva, no acepta el Evangelio, ¿no es una relación, no es una comunión? No. Por eso Juan aquí, ¿qué dice? Escuche lo que voy a decir. ¿Qué dice Juan? Para que su comunión verdaderamente sea con el Hijo, con el Padre. Cuando una persona no cree, no vive a Cristo, cuando una persona no confiesa a Cristo y cuando una persona no obedece a Cristo, no tiene comunión con Dios. Dios el Padre lo relega. No. ¿Tú quieres orar para mí? ¿Tú quieres que yo te bendiga? Ve a mi hijo. No hay nada directo entre tú y yo. Él es el medio, Él es el puente, Él es el intermediario. Y Dios ha
designado eso. Muchas personas se equivocan, incluso de otras religiones, como católicos, se persignan, ¿no? Me entrego a Dios, pero ¿qué dice el texto? ¿Quieres tener comunión con Dios? Amén. ¿Y Cristo? Tú no puedes sacar de la ecuación eso. Por eso futbolistas, basquetbolistas, deportistas que dicen, gracias a Dios, rechazando al Hijo. Cantantes de rap, cantantes de trap, que dicen, gracias Señor por este Grammy, por este premio, por esta canción, por este álbum. Mentira. Dios dice, yo no tengo comunión contigo. ¿Por qué Dios? Porque eres pecador. ¿Qué esperas para arrepentirte? Y ven a mi Hijo para que tengamos una relación familiar. Yo te haga mi hijo y tú seas, yo sea tu padre. Muchas veces vemos a Dios como alguien que siempre nos escucha, que es un Dios de amor, pero Dios coloca orden. Dios dice, quiero que se comuniquen conmigo, quiero tener comunión conmigo. Ah, muy bien, estos son los requisitos. Requisito número uno, acepten el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. ¿Ahora entiendes por qué predicamos a Cristo? Yo no puedo ir a una persona y decir, hermano, yo te lo voy a orar por ti. ¿Quieres un negocio productivo? Te lo voy a orar. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Acepta a Cristo, hermano. Acepta a Cristo, hermana. Cristo es el que te va a guiar al Padre. Él es la puente, yo no. Imagínense Dios, que uno de sus hijos, como el hermano Fernando, que diga, alguien que venga, hermano, tú ora por mí, pero no se congrega, no le ha entregado su vida a Cristo, no obedece a Cristo, no testifica a Cristo, no ama a Cristo y me diga a mí, hermano, orámelo por esto. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Voy a interceder a eso? No. Yo tengo que presentarle que el Evangelio, porque la relación con Dios es personal. Yo no intercedo, hermanos, es personal. Si tú quieres hablar con Dios, amén. Pero Dios, ¿qué dice? Uno, acepta el Evangelio. Juan, ¿qué hizo? ¿Qué testificaba? Lo que he visto, lo que he oído, eso testifico. Y los hermanos que estamos acá hacemos eso. Lo que creemos en la palabra, quien vino por venir al mundo por nosotros, por nuestros pecados, y quien volverá por nosotros, a ese predicamos. Y sin él no hay comunión. ¿Cómo es posible que alguien me ore en las tardes, en las noches, pero no haya obediencia? Lo va a decir más adelante Juan. A ustedes mismos se engañan. Ustedes mismos se engañan cuando piensan que tienen comunión con Dios, pero no la tienen. Dios dejó algo muy claro y repite una vez más. Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le glorifiquemos, Dios quiere que vivamos para Él y Dios quiere tener comunión con nosotros. Sí, pero Dios coloca sus reglas, no tú ni yo. Yo no puedo decir, yo voy a glorificar a Dios a mi manera. Yo voy a creer a Dios a mi manera. Yo voy a alabar a Dios a mi manera. Y yo voy a tener comunión con Dios a mi manera. Y a mi manera, orando en la mañanita es suficiente. ¿Qué iglesia? ¿Qué testificar? ¿Qué gran comisión? ¿Qué leer la Biblia? No es necesario porque Dios solamente está en mi corazón. No, la Biblia no enseña eso. Para tener una buena comunicación, acepta el Evangelio, es decir, acepta a Cristo en tu corazón. Y aceptarle, ¿qué significa? Lo que dijo el apóstol mismo Juan en 1:14 de su Evangelio. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibir, amado hermano, implica obediencia, amor, fidelidad, confianza. Todo eso implica aceptar el Evangelio. No es decir, bueno, creo en Cristo y ya. No, aceptar el Evangelio es aceptar a Cristo, su dominio, su autoridad y que Él merece que nosotros vivamos glorificándole a Él para siempre. Eso es aceptar el Evangelio. Gracias a Dios que muchos de acá hemos aceptado el Evangelio. Cristo es nuestro soberano, Cristo es nuestro Salvador. Inciso B, amar a los demás. Vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 20, hermana Norelia. Adelante. ¿Cuál es otro de los requisitos? Segundo requisito, amar a los demás. 1 Juan 4:20. Adelante, por favor. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. ¿Dios es estricto o no? Dios no la pone fácil para nadie, ni siquiera para nosotros.
¿Queremos tener buena comunión con Dios? ¿Correctas? Sigue los pasos. Muy bien, hermano, acepté el evangelio, ama a Cristo y amas a los demás. ¿Amas a tus hermanos? ¿Te preocupas por tus hermanos? Es más, ¿sabes dónde viven tus hermanos? ¿Los has visitado? ¿Has orado por ellos? ¿Has orado juntos con ellos? ¿Los llamas? ¿Sabes cómo está tu pastor? ¿Alguna vez le has dicho, pastor, ¿por qué puedo orar por ti? El segundo mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría a ti que se preocupen por ti? Sí, que te visiten. Pero tú haces eso por los demás. ¿A cuántos has visitado esta semana? ¿O has llamado? Alguien de tu iglesia está pasando necesidad. Lo dijo el domingo, lo dijo hace un mes. ¿Has hecho algo más que solamente orar? ¿Has visto en crisis a tu hermano y qué has hecho en ese momento? Dios dice, uno de los segundos requisitos para la comunión es amar a los demás. ¿Por qué? Creo que no hay explicación, no hay necesario explicar porque este es contundente. Si alguno dice, mire, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese aborrecer, uno puede pensar, aborrecer, odiar. No, no, yo no odio al hermano. Ese aborrecer no significa odiar, hermanos. En el contexto lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes qué significa? No me preocupo por él. No le tomo en cuenta. Ese aborrecer, cuando lleguemos al capítulo 4 no significa odiar, porque uno puede decir, odiar, aborrecer, odiar. No, yo no le odio. Odiar, pero aborrecer acá en el contexto no es odiar, es menospreciar, es no darle importancia. Cuando uno se hace cristiano, tiene una familia espiritual. ¿A cuántos aquí les dolería que su hermano pase tristeza, agonía? Y muchos correrían a sus familiares, papás y mamás o hermanos de manera física, carnal, políticamente. Si mi hermano, por ejemplo, de mí está pasando necesidad, ¿qué hago yo como hermano? Es mi hermano, crecí con mi hermano, reí con mi hermano, lloré con mi hermano, ¿sí o no? Si veo pasar necesidad, mucha necesidad, ¿qué hago? De donde sea saco y le ayudo, ¿sí o no? Todos seríamos eso, a los papás también. Pero ¿por qué no hacemos eso cuando un hermano está pasando necesidad? ¿Por qué no podemos hacer eso? En la pandemia mismo, en la pandemia mismo, muchos cristianos por uno mismo se preocuparon, ¿sí o no? Un quintal de arroz, de papa, de legumbres, de cereales, pero sabemos que hay un hermanito que no tiene mucho y no pensamos, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Se estará comiendo? Con tal que yo ya tengo. El que dice, yo amo a Dios, pero no se preocupa por su hermano, pero no tiene empatía por su hermano, ¿qué dice el texto? Es mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama, ahí está, el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No cuadra eso, Juan diría. ¿Sabes, hermano, hermana? La manera en que tú demuestras que amas a Dios no es que ayuno 40 días, oro 3 veces a la semana, ofrendo. De esa manera no es la única manera de demostrar el amor a Dios. Tú demuestras el amor a Dios amando a tu prójimo. Ese es el reflejo. Por eso el apóstol Pablo que dije en Filipenses capítulo 2, este sentir tengan ustedes. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo, que no miró lo propio suyo, sino por los demás. De manera, escucha esta parte, ¿cómo se mide tu amor a Dios? Tú puedes decir, amo a Dios, lo amo, pero la vara, la regla que va a medir ese amor a Dios que tú dices tener es la medida en que tú amas a la iglesia, a tus hermanos cristianos de fe. De manera que tu amor a Dios se refleja en el amor a los hermanos. ¿Por qué?
porque la iglesia y Cristo son una unidad. El que le hace bien a la iglesia le está haciendo bien directamente a Cristo, y el que está haciendo mal contra el hermano está haciendo mal directamente contra Cristo. Por eso ayer hablamos algo importante, ¿sí o no? Tengan cuidado de hablar contra los siervos. No estás hablando contra la persona, estás hablando directamente contra Dios. Lo mismo pasa con los hermanos. ¿Por qué crees que que es prohibido la murmuración? Tú haz un estudio de la Biblia completa. De las 6 cosas que Dios aborrece en Proverbios, 3 son de la lengua. ¿Por qué Dios aborrece tanto el falso testimonio? ¿No te has puesto a preguntar? Tú no hablas contra la persona, tú estás hablando contra Dios. Por eso Dios aborrece la murmuración. La murmuración siempre trae, ¿qué cosa? Escarchas en el corazón contra tu hermano, contra tu hermana. ¿El texto qué dice? El que dice, yo amo a Dios y no se preocupa por su hermano y murmura contra su hermano, está mintiendo, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto si ni siquiera ama a alguien que sí lo tiene presente? Entonces, requisito número 2 no es nada más decir, amo a Dios y punto. Por eso alguien está equivocado cuando dice, yo no necesito la iglesia. No, ni Biblia, ni seminario, ¿qué es eso? Ni discipulado. Yo solamente me congrego en mi casita. De vez en cuando abro mi Biblia. ¿Quién va a estar yendo a dar diezmo a estos pastores, a estas iglesias? Perder tiempo. Yo a Dios amo en mi corazón. ¿Qué le dice el texto? Mentiroso. ¿Por qué? Porque no amas a la iglesia, no amas a tu hermano. Ponga atención lo que voy a decir. Los 9 frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, benignidad, templanza, ¿dónde se fortifican más? ¿Dónde se complementan más? ¿Dónde se hacen más fuerte y evidente? ¿En tu cuarto solito? No. ¿Acaso no es en la iglesia donde vas a ganar paciencia, amor, templanza, dominio propio? Por eso Dios designó la iglesia como un grupo plural, muchas personas, lenguas, tribus, naciones de distintas etnias, países, para que aprendamos a soportarnos, a tolerarnos y aún así, siendo diferentes, nos mantenga unidos el vínculo del amor fraternal que Pablo habla en Colosenses. Muy importante es eso, amar a los demás. Ahora, un esposo, por ejemplo, una esposa que se pelea con la esposa, que se pelea con el esposo y el domingo está yendo a la iglesia. ¿Qué dice aquí Dios? ¿Cómo vienes a tener comunión conmigo? Si estás en pelea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, mira lo que has hablado, mira lo que has dicho. Y vienes aquí a arrodillarte y a cantarme. Pídase perdón. Punto importante para la comunión con Dios, ¿cuál es? Amar a los demás. Pero hermano, es casi imposible dar a este mi cónyuge, a esta mi pareja, a estos mis hijos, a esta persona. Pero ¿acaso Jesús dijo eso? Jesús, ¿qué dijo? Amad, bendecid incluso a los que os ultrajan, a los que os maldicen, ¿sí o no? ¿Por qué podemos amar a nuestro prójimo, por más difícil que esto sea? Porque el amor de Dios se nos ha derramado en nuestros corazones, Romanos capítulo 5, verso 5. Por eso podemos amar. Una persona que es cristiano entiende esta verdad y dice, ya no voy a discutir más, ya no voy a pelear más. Y si peleo, perdóname, Señor. Eso también pasó en Malaquías, ¿sí o no? Cuando le dijo Dios, ¿por qué vienes aquí con tus ofrendas? Sácalas. Ve a pedirte perdón de tu esposa que vino llorando aquí por ti. Cuando hay enemistad, murmuración, pleito o alguna rencilla con tu pareja, con tu hermano, con la hermana, eso interrumpe la comunión con Dios. Ponte a pensar, amado hermano, ¿cómo un Dios tan justo, tan santo, tú te acerques con odio, con rencor, con murmuración? ¿Qué tenemos que hacer? Perdóname, Señor. Hoy te pido perdón. Límpiame de este corazón que se resiente, que tiene amargura, que tiene rencor. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero tener comunión contigo correcta. Tú eres justo y yo no lo soy.
Tengo este resentimiento con ella, con él, con mi papá, con mi mamá, con este vecino, con lo que sea, con cualquier persona. ¿Acaso no es momento para decir, perdóname, Señor? Hace tiempo le dije esto o me dijeron esto. ¿Qué dice Dios acá? Segundo punto, buena comunión conmigo, ama a los demás, perdónalos. No hagan ustedes amargura, rencilla, eso es del mundo. Ustedes ya no, dice Pablo en Efesios. Así vivían los de antes. Juan es muy exhortativo, ¿no? Qué exhortativo que es Juan. Por eso alguien dirá, hermano, no queríamos volver a Juan. Sabía que nos íbamos a exhortar. Yo lo sabía, yo lo sabía. Juan es muy exhortativo. Pero amor a los demás es lo que tenemos que aprender todos los que estamos acá. Yo sé que muchas veces nuestros caracteres son difíciles de tratar, pero aquí es donde debemos poner un punto importante. Yo voy a cambiar para deleitar el corazón de Dios. Dios se deleita en personas humildes, sin rencor, que aman al prójimo con humildad. ¿Acaso tú no quieres deleitar el corazón de Dios? Cuando un corazón humilde, sencillo, perdonador, se acerca a Dios, Dios dice, este mi hijo, mi hija me deleita el corazón. Pero cuando tú vas a orar, a cantar, a congregarte con odio, con rencilla, ¿cómo te ve Dios? Ponte a pensar eso. Entra en cuentas con Dios. Si hay algo en tu corazón de hace 5, 10, 15, 20 años, hoy ponle punto final. Tal vez, Señor, esto que he hecho antes está interrumpiendo mi comunión contigo. Tal vez, Señor, esto que he dicho antes está interrumpiendo mi comunión contigo. Hoy reconozco que me equivoqué, que dije, que hice, que pensé. Perdóname. No quiero que nada interfiera en mi comunión contigo. ¿Por qué? Porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tercer requisito. Vamos a Filipenses, hermana. Solamente dos levantaron la mano. Creo que estaba mi hermana Marta más, ¿no? Hermana Marta, a ver. Hermana Marta, si estás ahí. Sí, sí, Muy hermano, bien. amén. Alístate, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2. Y mi hermana Patti, Juan 14, 23. Repito, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2 y Juan 14, 23, mi hermana Patti. ¿Ya? Entonces estamos en dos puntos para una bases correctas para una buena comunión. Inciso C que dice amar a Dios, ¿no? Y vamos a Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2. Adelante, mi amada hermana, lea. Filipenses 2, 1 al 2. Tu micrófono, hermano, ahora sí. Sí, ay, sí, perdón. Sí, amén. Eh, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. El punto número 3 es amar a Dios. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué está por último amar a Dios? Podemos preguntar eso, ¿no? ¿Qué no es lógico decir, si quiero tener comunión con Dios, lo primordial es amar a Dios? Uno puede pensar en esa lógica, pero si tú sigues este material que es correcto, tú no puedes amar a Dios sin aceptar el Evangelio y tú no puedes amar a Dios sin amar al prójimo. Cuando aceptas el Evangelio que es Cristo y empiezas a amar al prójimo, tú vas a empezar a amar más plenamente a Dios. Por eso aquí el material está yendo punto por punto. ¿Cómo amo a Dios? Aceptando el Evangelio. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? Amando a sus hijos, amando a su iglesia, amando a su pueblo, amando a mi prójimo. Y en eso mi plenitud y amor a Dios se hace más evidente. Por eso Juan, ¿qué diría? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de amar, hablamos de una entrega, de una decisión voluntaria. Dios no nos obliga a amarle. Dios nos muestra caminos, nos muestra verdades, nos muestra principios, nos muestra su carácter y se manifiesta a Él y nosotros decimos, yo le creo, yo le voy a amar.
Y ese amar significa, representa también lo que dice Pablo en Corintios capítulo 14, ¿no? Que nos habla de un amor de Dios, de un amor de Dios, ágape, ¿no? No el filial, no el eros. Primera Corintios capítulo 14 habla del amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo soporta. Juan, ¿qué está haciendo acá? Juan te está mostrando a Dios y eso tiene que reflejarse en tu vida. Cuando vamos a Juan, a Corintios, vamos un momento ahí, mira lo que dice el texto y esto se aplica mucho a las parejas, ¿no? No se aplica a las parejas esto, está hablando del amor ágape, el amor de Dios. Mire, vamos a Primera Corintios capítulo 14. Primera Corintios capítulo 14. Y mira lo que el 13, perdón. Primera Corintios capítulo 13, verso 4, dice lo siguiente, escuche. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía y acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nos da un detalle de lo que es el amor. Lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Es decir, el amor es ese vínculo que no se va a romper. Es como cuando una persona, no sé si has visto cuando se casan, los unen con un lazo, ¿no? Un lazo. ¿Y eso qué se representa? Ese lazo es el amor, un lazo que no se va a romper. Ese es el simbolismo cuando una persona se casa. Ahora, ese lazo que une a Dios con su Hijo es el amor. Y ese mismo lazo hace un doble efecto. Dios ama a su Hijo, pero también su Hijo va a amar a Dios. Va a amar a Dios. Ese lazo que es el amor, ese vínculo que es el amor de Dios al hombre, trae al hombre a amarle a Dios. Por eso cuando nosotros queremos tener buena comunión con Dios, algo tiene que estar en nuestro corazón, el amor a Dios. Ahora, Jesucristo en el primer mandamiento, hablando con los fariseos, ¿qué dijo? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor, punto seguido, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando aquí dice el inciso C, amar a Dios, uno puede pensar, qué fácil, sí, yo lo amo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cuando una persona siente una tristeza, cuando una esposa, un esposo, una pareja, un novio lo abandona, ¿han visto a los jóvenes sufrir así? No sé si aquí a alguien le ha pasado también. Cuando alguien que pensabas que sentía lo mismo por ti y tú entregabas mucho por esa persona, te lastima, ¿cómo duele el corazón? Duele tanto aquí. ¿Por qué crees que hay tantos suicidios? ¿Por qué crees que hay tanta gente deprimida? Es que el amor les ha lastimado, la otra persona les ha lastimado. En este caso Dios no es así. Pero ¿a qué punto me voy? Cuando alguien te falla, duele aquí mucho. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele tanto que en días no puedes sanar, en días estás llorando, estás amargado, te entristece, lo recuerdas, la recuerdas y te duele, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú le has entregado gran parte de ti, de tu corazón, de tu alma, de tus fuerzas, te has esforzado por esa persona, has hecho mucho por esa persona, le has amado desde tu alma a esa persona, por eso te duele. Un poquito de eso, solamente es algo, de ese poquito que tú das, el 100 tienes que darle a Dios. Así cuando te duele, ¿no ve? Cuando tu pareja, supongamos que esa pareja te lastima, te duele. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me dice esto? De la misma manera tú tienes que lastimarte el corazón cuando dices, ¿por qué no estoy alabando a Dios? ¿Por qué no me duele dejar de congregarme? El pastor dijo que hay hoy día ayuno y no fui. ¿No te duele? Debería dolerte. Y cuando te duele, ¿qué refleja? Has entregado tu vida al Señor. Pero cuando no te duele, tú no le amas de todo corazón. Tú no le amas de toda tu alma.
Cuando hay cosas que sacrificarse, hermanos, hay que ir al evangelismo, hay que ir a visitar a esa hermana, pero tú no tengo cosas que hacer. Tú no le amas de todas tus fuerzas, porque el que ama con todas sus fuerzas, toda su vida entrega a Cristo, sus fuerzas, su fortaleza, su vigorosidad, su cuerpo entero. La pregunta no es aquí, ¿amas a Dios? La pregunta es, ¿con todo tu corazón? ¿Seguros? ¿Con toda tu alma? Tanto así que te duele cuando le fallas, cuando no te congregas, o rápidamente dices, bueno, no pude y llegué tarde, a la siguiente voy. Igual la misma prédica al siguiente va a dar. ¿No te lastima en tu corazón eso? Cuando la palabra dice, no dejando de congregarnos. Cuando hablas mal contra tu prójimo, murmuras o sientes algo, tiene que lastimarte. ¿Por qué? Porque tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escucha lo que voy a decir. Cuando el punto 4 dice, punto 3 dice, un requisito para tener comunión con Dios es que le ames y Dios responde ahí. Sí, muy buen punto. Yo quiero que me ames, no con el 80, no con el 40, no con el 99,9%. Yo no quiero eso. Yo quiero que me ames con el 100%. Dios no quiere migajas. Dios no quiere parte del tiempo. No quiere parte de tu corazón. ¿Ahora entiendes por qué Cristo es la primacía? Tú no puedes compartir el amor de Cristo con el amor al esposo, a la esposa, a los hijos. No, está bien, hay que amar al esposo, pero primero mi corazón le ama a Dios, primero mi alma le ama a Dios y primero en mis fuerzas está la obra de Dios. ¿Quién demostró eso? El padre Abraham, su único hijo, esperado, añorado, tantos años pidiendo por ese hijo y Dios le dice, entrégamelo. ¿Qué demostró ahí Abraham? Él amaba a Rebeca, a Sara, perdón. Él vio cómo Sara anhelaba a ese hijo, pero ¿qué dijo Abraham? Sara, tengo que ir a un monte a ofrecer algo a Dios. Dios es más importante que Sara. Dios es más importante que mi único hijo. Y Dios es más importante que mí, dijo Abraham. Eso es amar a Dios con todo. No se trata aquí, bueno, tengo comunión y le amo. ¿Cuánto haces por él? ¿Tus fuerzas le has entregado? ¿Tu alma? ¿Tu corazón? ¿O está dividido tu corazón entre lo que yo quiero, entre lo que yo soy? Por eso Pablo dijo algo importante. Todo lo que tengo lo tengo por basura, porque he encontrado la plenitud que es Cristo. Y una sola cosa quiero, ¿qué Pablo? Conocerle más. Pablo sí le amaba. Pablo se amó, dio su corazón, su alma, su vida por Cristo. ¿Lo estamos haciendo así nosotros? Examínate, ¿qué tal está tu comunión con Dios? ¿Qué tal está? ¿Buena? ¿Mala? ¿Pésima? ¿Excelente? Te estoy dando 3 puntos hasta ahora. Y nuevamente, Juan sigue siendo exhortativo. Juan capítulo 14, verso 23, inciso D, amar las escrituras. Adelante, hermana Patti. Juan capítulo 14, verso 23. Inciso D, amar las escrituras. Adelante. Amén. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Amén. Una vez más. Yo sé que algunos no han escuchado. Una vez más, hermana Patti. Amén. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Amén. Guarda mis mandamientos. Guarda mis palabras. Guarda mis preceptos. Como punto número 4, bases correctas para una buena comunicación. ¿Cuáles? Amar las escrituras. Cumplir, desear, anhelar, como diría el salmista, ¿no? Más dulce que la miel es tu palabra y la ama tu siervo.
Cuando un cristiano menosprecia las escrituras, no estás mostrando un amor a Dios y por lo tanto no va a haber una buena comunión con Dios. Yo no entiendo por qué a veces, mira, aquí mismo en Bolivia y no sé en sus países, están llamando ayuno, 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 solamente una iglesia, congregación, todo ese tipo de cosas. Nuestro deseo más grande como cristianos es tener una buena comunión con Dios, es caminar bajo la voluntad de Dios. Y los que estén acá, que me contradigan, si nos, ¿acaso no es lo que queremos todos los cristianos? Tener comunión con Dios, caminar bajo la voluntad de Dios. Todos queremos eso. Pero si no amas las escrituras, no va a haber una buena comunión con Dios. La comunión de Dios, ¿cómo se refleja? ¿Qué es comunión? Comunicación, ¿sí o no? Entonces yo me comunico con Dios, ¿cómo? A través de mi oración. ¿Y Dios cómo se comunica conmigo? A través de la palabra de Dios. Yo voy a poner un ejemplo, con mi hermana Patti, por ejemplo. Si yo le hablo a mi hermana Patti, le hablo, le hablo, le hablo, le hablo, pero yo no le permito que ella me hable a mí, ¿será que va a ser una buena comunión? ¿Será que yo voy a poder conocer a mi hermana Patti si ella no me habla? No, pues hermanos. Entonces estamos nosotros muy enfocados en hablarle a Dios, orar, orar, orar. La pregunta es, ¿en qué momento le vas a dejar hablar a Dios a tu vida? ¿En qué momento tú vas a abrir la palabra de Él y le digas, Dios, háblame, como dirían los profetas del Antiguo Testamento? Heme aquí, que tu siervo oye, que tu sierva oye, oye. Los santos del Antiguo Testamento amaban escuchar la voz de Dios. Tenían ese principio. Tú estás tan enfocado, hay que orar en la tarde, en la mañana, en la noche, a mediodía, por esto, por esto, por esto, por esto. La pregunta es, ¿qué momento tú vas a decir, abrir la Biblia y háblame, Señor, que tu siervo se calla y tu siervo oye? ¿Qué momento va a pasar eso? Te pregunto a ti. Tu Biblia que está 5 años contigo, ni gastada está, ni utilizada está. ¿En qué momento la vas a desgastar estudiando, leyendo, comprándote más Biblias? Si alguien está aquí de 10, 15 años, ya debe tener unas 5, 7 Biblias desgastadas. De tanto rayonar, pintar, leer. Hasta mi Biblia que ya tiene poco tiempo ya está rota algunas partes. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Realmente es como esa miel que dice David? ¿Para ti es así? ¿Te deleitas en la palabra o rápidamente te aburres? Pregúntate, examínate tú. ¿Amas las escrituras? No dice, lees las escrituras. No te estoy preguntando eso. No te estoy preguntando, estudias. Te pregunto, ¿amas las escrituras? Y cuando habla de amar a Dios, amar a los demás y amar a las escrituras, habla de algo vital, como aquella agua. Sin agua no puedo vivir. Cuando yo tomo agua, refresca mi alma, refresca mi ser, perdón, mi cuerpo. El agua me hace bien. Y uno diría cuando tiene sed, ¿no? Ah, qué rica esta agua. Así tiene sed tu alma por la palabra. Cuando la lees, dices eso, o rápido te cansas. Empiezas un capítulo, un versículo y ya te aburres y ya estás mirando. Pero de esto no te cansas, ¿no? Del TikTok, estás mirando. Ah, qué chistoso, te ríes y todavía ahí compartes, ¿no? ¿Amas la palabra? ¿Es vital para tu vida esto? ¿Has entendido el privilegio que tú tienes al portar los 66 libros, que es la revelación completa de Dios? No, hermano. Arrepiéntete. Arrepintámonos. Seamos sinceros, Señor. Tengo la Biblia, tengo tiempo, sé leer, aún mis ojos están bien y yo no valoro tu palabra. Hay personas que son ciegas y no saben leer. ¿Y cuánto darían por estudiar la palabra de Dios? Aquí en mi iglesia, aquí debe estar mi mamita. Había hermanos que no sabían leer la Biblia, no sabían leer, no sabían ni escribir, pero cada domingo con su Biblia venían. Tú que tienes privilegio de leer, de escribir, de razonar bien, de entender, ¿por qué desperdicias tu tiempo? ¿No ves que eres privilegiado?
¿No ves que tienes más? ¿Hasta cuándo vas a dejar de amar esto? La palabra de Dios. ¿Es tu deleite? ¿Es tu meditación? El que les habla, amados hermanos, cuando yo estudio la palabra de Dios, a veces ya ni hambre me da. Es tan rica esta palabra que yo me quedaría horas y horas leyendo, aunque yo no entienda mucho, pero me quedo ahí porque descubro a Dios. Y cuando tú tienes una meditación de la palabra, ¿qué va a venir constantemente? Oración. A muchos a los que le está tocando esta palabra, yo sé que ya quieren orar a Dios, ¿sí o no? Yo mismo ya quiero orar al Señor, pedirle perdón. Eso es lo que causa la palabra de Dios. Mientras más me sumerjo al deleite y el amor de la palabra de Dios, mi comunión va a crecer. ¿Cómo hay gente, cristianos, que dicen, Señor, dame más paciencia, Señor, dame más amor para ti? Y Dios dice, ven, 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 lee pues la palabra, ama la palabra. Estás pidiendo algo absurdo, como aquellos que dicen, dame más fe. La fe se obtiene a través de la palabra de Dios. Mientras más menosprecies y dejes de amar la palabra de Dios, tu comunión va a ser flaca, tu estudio va a ser flaco, tu obrar va a ser débil y tu madurez no va a ser equilibrada en cuanto al caminar de fe. 4 puntos importantes. Aceptar el evangelio, amar a los demás, amar a Dios, amar las escrituras. Eso es lo que Juan quiso enseñar acá. Repito una vez más, todos queremos tener una buena comunión con Dios, me incluyo. Pero en estos 4 puntos, yo sé que todos hemos fallado, por lo menos en 3 o en 2. ¿Qué nos corresponde? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Muchas veces no aceptamos a Cristo tal cual es Él. De ahí que Pablo diría, si uno murió por todos, ahora todos vivimos no para nosotros, sino para aquel que nos amó. Eso es aceptar el Evangelio. Si tú no has aceptado vivir para Cristo, tú no has aceptado el Evangelio, amado hermano, amada hermana. Aceptar el Evangelio es vivir para Cristo, vivir para Él, porque para mí el vivir es Cristo, el vivir es ganancia. Eso es aceptar el Evangelio. Amar a los demás como a nosotros mismos. Ya no permitas más rencor, ya no permitas más amargura en tu corazón. ¿No ves que eso te está dañando a ti y está dañando tu comunicación y tu relación con tu Padre Dios? Él es justo, Él es santo, Él es perdonador. Si Él te perdonó a ti, ¿por qué no tú perdonas a otros? Si Él no tiene nada contra ti, ¿por qué tú tienes algo contra otros? De la manera en que Dios nos trata a nosotros, es de la manera en que nosotros tenemos que tratar a los demás. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios y segundo, amar a los demás. ¿Por qué? Porque de la manera en que amo a Dios, yo voy a y puedo amar a los demás. Inciso C, amar a Dios. Y por último, amar las escrituras. Es lo que nos falta. Es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios, corazón, alma, fuerzas. Si no, no es amor. Dios colocó un estándar alto. El que me ama, todo, todo, todo. Ese es el estándar de Dios. Y a ese estándar tenemos que apuntar todos nosotros. Está bien, podemos flaquear en ciertas cosas, pero esta palabra, ¿para qué vino? ¿Para decirte que no todos somos perfectos o para decirte, ánimo, levántate, demos todo por Dios? ¿Quieres tener buena comunión con Dios? Ama las escrituras, ama a Dios, ama a los demás y acepta el evangelio al 100 de vivir por Cristo. Juan es un libro muy exhortativo, amados hermanos, y vamos a finalizar hasta acá el día de hoy. De verdad, yo quería avanzar mucho más, pero yo creo que es momento para meditar. Yo sé que algunos de acá están diciendo, no, sabíamos que Juan era así. Desde el principio nos viene Juan exhortando, exhortando y lastimando el corazón para después poder, este corazón dolido, acercarse a Dios y Dios pueda obrar en nuestras vidas. Yo mismo reconozco que muchas cosas acá fallamos todos.
Por eso Juan diría que Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Amén, amados hermanos. Cosas básicas, cosas importantes del día a día. Aprendamos a tener buena comunión con Dios, como el Hijo, como Jesucristo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Yo soy Fernando, soy de Bolivia y hemos entrado al libro de Juan. Ya les estoy dando poco a poco. Ya la siguiente algo más vamos a ir dando. Y qué bueno que estén en estos estudios de Primera de Juan, que es una carta muy maravillosa, muy hermosa, muy hermosa. Y nos va a edificar mucho, amados hermanos. Y eso que estamos en el capítulo 1, amados hermanos. Y nos falta ver los demás capítulos. Dios va a traer muchas verdades en nuestras vidas. Y estos principios, reténlo en tu corazón. Anótatelo esto, en un cuadernito, en tu Biblia, amado hermano. Yo te animo. Haz un tarjetín pequeño y recuérdate ahí, comunión con Dios, aceptar el Evangelio, amar a los demás, amar a Dios, amar las Escrituras. Y eso que no salga de tu Biblia, tú no estás aquí por casualidad, tú estás escuchando esto por algo. Medita en eso, medita en eso. Dios quiere tener comunión contigo. ¿Lo vas a permitir? Responde en tu corazón. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este tiempo de estudio. Padre, cuando tu palabra es confrontante y es veraz, es directa, Señor, no nos queda más que aceptarla, que reconocerla, Señor. No queremos excusarnos, Señor, con nuestras actividades, con nuestro día a día, Señor, porque los que fallamos somos nosotros y esa es la verdad, Señor. No podemos culpar a lo que nos rodea, a la sociedad, aunque sí está perversa, aunque sí es mala, aunque sí es dañina, Señor, pero nosotros no aprendemos a tener dominio propio, no aprendemos a amar a los demás, no aprendemos a amarte a ti, no aprendemos a amar tu palabra. Por lo tanto, la culpa cae sobre nosotros. Y, y, y delante de ti, Señor, yo me arrepiento de muchas cosas que hago mal, que no pongo importancia a ciertas cosas, Señor, y hasta el día de hoy no lo veía así, Señor, la comunión contigo. Todos los días yo te oro a ti, todos los días yo leo tu palabra, Señor, y es más, anuncio tu palabra, pero hoy tú has colocado la mirada en la comunión correcta, Señor, y en estas cuatro cosas que hemos visto, Señor, muchos fallamos, Señor, y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, si aunque somos cristianos, Señor, no le entregamos nuestra vida a Cristo. Aunque somos cristianos, tenemos un título de cristianos, pero no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, no le hemos recibido para amarle, vivir y morir por Él. Siempre somos limitados en dar el 100 a Cristo y creo que muchas veces nos falta completamente aceptar el Evangelio. Gracias por recordarme eso, Señor, y queremos mejorar en ese sentido también, y gracias por tu palabra. Señor, muchas veces también somos egoístas, nuestro carácter, Señor, muchos de acá somos, Señor, un carácter tal vez que rápido reacciona, Señor, y te pido perdón, Señor, porque a veces, Señor, hablamos mal de nuestros hermanos, los miramos mal y eso no está bien, Señor. Debemos amar a nuestros prójimos, Señor, porque tu palabra ahí era tan dura, Señor, cuando tú dices, Señor, que el que aborrece a su hermano no te ha conocido, Señor, y eso para mí es fuerte, Señor. Señor, permítenos controlar nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, y ver a los demás como los demás nos quisiéramos que nos vean a nosotros, Señor. Nos falta este principio de la base del amor a los demás, Señor, y sin esto, Señor, tu palabra hoy ha sido clara, no hay una buena comunión, no va a haber crecimiento, y a ti no te agrada, señores. Perdónanos, Señor. También, Señor, no te amamos a ti de todo corazón, de todo alma y toda mente, toda fuerza, Señor.
Siempre queremos rescatar algo para nosotros y eso está mal, Señor, y hoy tú lo has demostrado a través de tu palabra. Señor, perdónanos por a veces darte solamente migajas de nuestro tiempo, migajas de nuestras fuerzas, migajas de nuestro corazón, migajas de nuestro amor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te colocamos en segundo plano, Señor, y colocamos por encima de ti a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestros sueños e incluso a nosotros mismos. Y hoy, una vez más, tú has golpeado mi corazón y sé que los corazones de los hermanos acá presentes. Y nuevamente tú eres el primordial. Y que se mantenga así, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Y por último, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a valorar tu palabra. Muchos murieron porque esta palabra la tengamos nosotros. Señor, dieron sus vidas, Señor, y nosotros la menospreciamos. Señor, perdóname, perdónanos. Queremos aprender más de tu palabra y que estos tiempos de estudio sean para edificación y consolación de nuestras vidas, Señor. Oro por mis hermanos que estamos acá. Yo sé que todos hemos salido confrontados con tu palabra. Queremos mejorar, queremos crecer para tu gloria, Señor. Permítenos menguar para que tu Hijo viva en nosotros y que después de eso se manifieste a través de nosotros. Gracias por el tiempo, Señor. Gracias por los materiales dados por el pastor. Gracias por la vida, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén.